Hola, ¿cómo están? Soy Patricio Álvarez Bayón, JTP de la cátedra. El tema que vamos a trabajar es la diferenciación que establece Lacan entre el falo simbólico y el falo imaginario. Lo hace en varios textos, pero los que vamos a tomar acá son el escrito La significación del falo y 3 capítulos del seminario 5. Todos estos no son bibliografía obligatoria, que son el capítulo 14, 15 y 19, que están bajo el apartado La significancia del falo. Ya vamos a ver qué diferencia hay entre el significante del falo, la significación del falo y la significancia del falo. Voy a empezar por el final de la película. ¿Qué es el falo simbólico? ¿Qué es el falo imaginario? El falo simbólico es el significante del deseo. Es una función en el sentido de la función matemática, por ejemplo, la función de x al cuadrado. Pongo cualquier x, 2, cualquier valor en la x, 2, y entonces da 4, pongo 4, da 16, pongo, etcétera, ¿sí? La f de x es justamente la característica de una función que afecta a una determinada variable, que es la x, pero que se mantiene constante. ¿Cuál es la constante del significante fálico o falo simbólico? Ser el significante del deseo. Es decir, que no importa cuál es el significante que actúe como fálico en cada caso, no importa qué palabra pongo en ese lugar, qué elemento pongo en ese lugar, lo importante es que ese significante da la razón del deseo, como plantea Lacan en relación al significante fálico. O sea que cualquier significante que sea tocado por la dimensión del significante fálico va a tomar la connotación de un deseo. La característica que tiene todo significante para Lacan es que el significante es vacío, no quiere decir nada cada significante. Con cualquier palabra que tengamos, como ustedes saben de haber cursado semiología, cualquier significante se define por su oposición y su combinación con los otros significantes. O sea, un significante, como lo plantea Lacan en un capítulo del seminario 3 que ustedes verán, un significante como tal no significa nada. O sea, el significante solo no significa nada. Ahora bien, hay ciertos significantes en la enseñanza de Lacan, por ejemplo, el otro con mayúscula, el nombre del padre, el significante fálico, determinados significantes que tienen este carácter de tener una función, como decíamos, una función matemática. Así, por ejemplo, el nombre del padre tiene la función de ser el significante de la ley, y todo lo que tenga que ver con la ley va a estar regulado por el nombre del padre. Bueno, el falo es el significante del deseo, entonces todo lo que tenga que ver con el falo va a estar en relación a la dimensión del deseo. ¿De qué tipo de deseo se trata? De todo lo que tenga que ver con la dimensión del deseo en todos los sentidos. En el sentido de lo que se pueda desear como metas, como objetivos, como ideales, hasta lo que pueda tener que ver con el deseo sexual, con el deseo en el sentido de la dimensión corporal puesta en juego en todo lo que tenga que ver con la atracción, con la pasión, con la calentura, con todo lo que tenga que ver con la dimensión del deseo en todos sus rangos. Eso es lo que se pone en juego a nivel del significante del deseo, que es el falo. Y justamente en la medida en que se trata de un significante, y se trata de una función significante, el falo no se pone en juego a nivel de algo que se pueda nombrar, que se pueda representar, porque justamente el falo funciona como un elemento que se desliza bajo la cadena significante, ¿sí? O sea, el significante fálico toca determinados significantes y los vuelve significantes del deseo, pero en sí mismo el falo no es nada.
Y ahí tenemos la oposición en relación a el falo imaginario o la significación fálica. O sea, todo lo que hablamos es falo simbólico o significante fálico. Lo que vamos a hablar ahora es significación fálica o falo imaginario. En todo lo que tenga que ver con el falo imaginario, hablamos de la dimensión representacional del falo, es decir, aquello que se puede representar, imaginar, fantasear, es decir, poner en una imagen pictórica que puedo imaginar, y justamente por eso está en el plano de lo imaginario. En esa medida, todos los elementos que sean tocados por el significante del deseo, en el punto donde se imaginarizan, sufren lo que Lacan ubica como una degradación. O sea, cuando yo puedo decir, yo lo que quiero es tal cosa, lo que a mí me haría feliz sería tal cosa, o cómo me gustaría lograr tal cosa, o cómo me encanta cuando pasa tal cosa, en ese plano estoy en el punto de la significación fálica porque la puedo representar, la puedo imaginar, la puedo alcanzar, la puedo tocar. ¿Sí? Y ahí tenemos todas las posibilidades de las imágenes de la realización fálica. Tenemos ahí toda una serie de imágenes que en la obra de Freud se ponen en juego a nivel de lo que él llama las ecuaciones simbólicas fálicas, en lo que hace a la representación del pene, lo que en una ecuación de esa representación puede ubicar el lugar del hijo, lo que puede ubicar el lugar del dinero, lo que puede ubicar el lugar de las joyas, lo que puede ubicar el lugar de las vestimentas. Todos los modos de representación de algo deseable, imaginarizable, está en el plano de la significación fálica y no del significante fálico. O sea, hay que diferenciar por completo ese punto. Cuando se trata del significante fálico, no lo podemos nombrar, no sabemos qué es, simplemente es el funcionamiento del deseo. Es decir, cuando estamos en el plano de el significante fálico, no podemos decir qué es lo que nos produce deseo, solamente que algo produce el movimiento del deseo y entonces nos levantamos a la mañana, vamos a trabajar o estudiamos psicopato y estudiamos para el parcial, o estamos en pareja o nos enamoramos o esto o lo otro. En ese punto, cuando eso funciona, no podemos nombrarlo, no sabemos qué es lo que nos causa, simplemente funciona como significante del deseo y se desliza metonímicamente bajo la cadena. Cuando lo podemos nombrar y podemos decir, esto es lo que yo quiero, estamos en el plano de la significación fálica, es decir, el falo imaginario. Ahora bien, ¿por qué falo? Porque escuchamos hablar todo el tiempo del falo y no hablamos simplemente del significante del deseo, porque esto justamente tiene una raigambre freudiana y de una lectura de Lacan en relación a el recorrido que hace Lacan, que hace Freud sobre la diferencia sexual. Hay 4 textos que son bastante tardíos en la obra de Freud en relación al falo, que están plenamente ubicados en relación a la diferencia sexual y a el punto fundamental del complejo de Edipo, que hemos trabajado en relación a los 3 tiempos del Edipo, que es el complejo de castración. Freud plantea en el primero de estos 4 textos, que es Organización Genital Infantil, de 1923, la dimensión que él plantea, él propone como una continuación de sus 3 ensayos de 1905, o sea, 20 años después, él propone que sus 3 ensayos se continúen con ese texto que es la Organización Genital Infantil, porque él básicamente lo que plantea es que lo que él había llamado las etapas oral, anal y genital en 3 ensayos, propone modificar esa etapa genital en relación a la etapa fálica por considerar, a partir del análisis de niños y adultos, mujeres y hombres, la dimensión de un símbolo que tiene una prevalencia única en el sentido que no tiene un correlato, no hay uno opuesto a otro, sino que hay uno solo, que es la presencia del símbolo fálico. Ese símbolo, que justamente Lacan eleva a la calidad de significante, ese símbolo en Freud
pone en juego la dimensión de lo que ya desde los antiguos, desde el antiguo Egipto, desde Grecia, desde Roma, se encontraba, ya sea bajo la forma de un dios, ya sea bajo la forma de un demonio, ya sea bajo la forma de estatuillas o de pinturas, bajo la forma de el símbolo de la potencia, el símbolo de la fertilidad y el símbolo de la turgencia vital o de la vida. Entonces, ese símbolo que Freud encuentra desde épocas tempranas, desde épocas antiguas, en culturas que sí tienen características patriarcales, ese símbolo del falo está puesto en juego a nivel del inconsciente de los niños y de las niñas como el elemento simbólico central sobre el cual se produce la diferencia anatómica entre los sexos. El segundo texto que corresponde a ese texto es algunas consecuencias psíquicas de la diferencia entre los sexos, donde Freud examina cómo se produce la inscripción de ese símbolo fálico en hombres y mujeres. Y luego, este texto es de 1925, o sea, el primero de 1923, el segundo de 1925, y luego dos textos del 31 y el 33 que son sobre la sexualidad femenina y la femineidad. En ellos, Freud sitúa un recorrido de la mujer en relación al Edipo que tiene que ver con lo que él no había considerado por considerar a las mujeres como equivalentes de los hombres, y él se corrige en ese punto diciendo las mujeres tienen un decurso edípico diferente, que es el decurso de una etapa que él no había considerado, que es la etapa preedípica. En esa etapa preedípica, el primer objeto de amor es la madre, y la niña, en esa etapa preedípica, tiene lo que Freud llama una ligazón madre, es decir, poner a la madre como objeto de amor, y dice Freud, por efecto de una decepción, la niña pasa al plano de la ligazón padre, es decir, pasa a poner al padre como objeto de amor. Ahora, esa decepción tiene que ver con una decepción fálica. La niña, en el primer tiempo preedípico, en la ligazón madre, espera el falo por parte de la madre. Por decepción pasa a la ligazón padre y a esperar el falo por parte del padre. Y luego, por decepción también, pasa a esperar el hijo por parte del padre. Como tampoco lo recibe, también se decepciona y pasa a esperar el falo por parte del hombre y luego pasa a esperar el hijo por parte del hombre. Lacan lo dice así en página 284 del Seminario 5, en la decepción es donde ve Freud el motor de la entrada de la niña en su posición femenina. A través del disgusto, de la desilusión con respecto a esa fase fantasmática de la fase fálica, así como la niña pequeña es introducida en el complejo de Edipo. Ahora, el punto es, en relación a esto que Freud llama estaciones, en relación a que la niña espera el falo por parte de la madre, luego espera el falo por parte del padre, el hijo por parte del padre. La tercera etapa es la etapa de la salida exogámica, pasa a esperar, por decepción, el falo por parte del hombre y luego el hijo por parte del hombre. Justamente en ese punto, en cada una de esas estaciones se trata de la dimensión del falo imaginario, en el sentido de que la niña puede imaginar, representar una imagen de aquello que realizaría su deseo. Y en ese punto, ese es el punto donde entra en juego ese niño que nace en relación a la sexualidad femenina de esa madre, es decir, el niño que entra en el Edipo, en su primer tiempo del Edipo, en ese lugar de ser el falo de la madre. Entonces, el niño realiza ese punto, la última de esas estaciones a nivel de el pasaje por la ecuación fálica en la madre, siendo ese falo imaginario, con lo cual el niño entra en el Edipo, en esa tríada que describimos en el audio sobre los tiempos del Edipo, que está referida al niño como falo imaginario materno. Entonces, en la medida en que el niño quiere ser deseado por esa madre, en ese punto su juego de espejos en relación al falo imaginario. Dice Lacan, el deseo infantil, el deseo esencial,
que es el deseo del deseo del otro o el deseo de ser deseado. Así es como entra el niño en relación al Edipo, siendo la búsqueda de ser deseado por la madre. Dice, lo importante es aquello en lo que el sujeto ha descubierto y que le ha echado el ojo a aquel deseo del otro, que es el deseo de la madre, página 279. Con lo cual, en cada una de las estaciones del deseo femenino, que luego deviene en esa madre, cada una de las estaciones es una representación imaginaria del falo. El niño entra en el Edipo en relación a esa representación imaginaria del falo de la madre, por lo tanto el niño entra en juego en relación al falo materno, pero al falo imaginario, porque es representable, imaginarizable. Esa es la entrada del niño. Ahora bien, justamente todo el pasaje por los tres tiempos del Edipo consiste en la prohibición de ese lugar del falo imaginario, hecha en el segundo tiempo, y el pasaje al nivel donde el falo se constituye como significante, es decir, significante del deseo, significante vacío, significante que desliza bajo la cadena significante y que no quiere decir nada en cuanto tal, pero sí dota de un brillo fálico a cada significante al que toca. O sea, erotiza, produce deseo en relación a los significantes a los que se pone en juego. Habíamos hablado de que cuando hacemos un pasaje del falo significante al falo imaginario, hacemos una degradación, o sea, pasamos de lo innombrable del deseo a poder nombrarlo, imaginarizarlo, pero cuando lo imaginarizamos ya no es eso porque el significante sigue deslizando en la cadena. Ahora bien, también hay otro pasaje del falo imaginario al falo simbólico, que es una elevación, el término en alemán es hegeliano, que es la Aufhebung, que es la anulación y la elevación de la imagen a la calidad de significante. Así dice en la página 352. La Aufhebung. Esta palabra quiere decir esencialmente anulación. Quiere decir también elevar a una potencia a una situación superior. Esto es importante, elevar a una potencia a una situación superior. No parece que se fijen lo suficiente en lo siguiente, que ser anulado, hablando con propiedad, solo hay una clase de cosa, diría yo toscamente, que puede hacerlo, y es un significante. En verdad, cuando anulamos cualquier cosa distinta, ya sea imaginaria o real, la elevamos al mismo tiempo al grado, a la cualificación del significante. Entonces, en esa medida, lo que Lacan plantea es que esa anulación implica tachar, marcar con una barra, dice, cuando el significante se presenta como anulado, marcado por la barra, es cuando tenemos lo que podemos llamar un producto de la función simbólica. Entonces, esa barra, esa tachadura, se produce en relación a la imagen, y en ese punto, cuando la imagen se tacha, se eleva a la calidad de significante. Esto es importante porque es una cuestión que se pone en juego siempre en relación al debate que el psicoanálisis establece, por ejemplo, con el feminismo o los estudios de género, que es la acusación que muchas veces se produce del lado del feminismo de que el psicoanálisis habla de la cuestión de el falo como equivalente al pene, habla del lado de la mujer como la envidia del pene, habla de que un hijo puede representar al falo, son cuestiones que muchas veces se malentienden en relación a la cuestión del feminismo, que tienen que ver con la dimensión donde se pone en juego una equivalencia en relación a lo que desde el psicoanálisis se considera como el falo imaginario, es decir, imágenes, representaciones fálicas, con respecto a esta elevación a, como dice Lacan, a una potencia, a una situación superior de la dimensión del significante fálico. Es decir, cuando hablamos de la envidia del pene, el niño amenazado de la castración, amenazado de perder el pene, etcétera, etcétera, estamos hablando de imágenes fálicas, es decir, estamos hablando de significaciones fálicas.
Y en ese punto, justamente, cuando hablamos de el falo como significante, estamos hablando del punto donde se tachan esas imágenes, donde se pierden esas imágenes, o donde, como dice Lacan, se mutilan esas imágenes. Es decir, en ese punto, para Lacan, esa tachadura que lo eleva, que produce la Aufhebung a la calidad de un significante, implica perder por completo la dimensión de el falo como pene, como hijo, como envidia del pene, como amenaza, etc. En todo eso estamos en el dominio del falo imaginario. Cuando estamos en el dominio del falo como significante, estamos en el punto donde el falo simbólico designa una falta, designa simplemente la dimensión del deseo. No hablamos ni de pene, ni de hijo, ni de envidia del pene, ni nada de eso. Este es el punto de la cuestión del debate en relación al feminismo, que muchas veces se malentiende por el lado de que los psicoanalistas sostenemos la cuestión de el falo como pene o como hijo, como envidia del pene, no lo estamos situando en ese sentido, lo estamos situando en el sentido solamente de la dimensión del deseo y la falta. Eso es el falo como simbólico. Dice Lacan en La significación del falo, página 657. El falo aquí se esclarece por su función. El falo en la doctrina freudiana no es una fantasía, si hay que entender por ello un efecto imaginario. O sea, el falo no es imaginario, el significante. No es tampoco como tal un objeto parcial, interno, bueno, malo, etc. O sea, tampoco es un objeto de la pulsión. Y menos aún, y esto es importante en relación a lo que decíamos del feminismo, es el órgano peneo-clítoris que simboliza. Y no sin razón tomó Freud su referencia del simulacro o el semblante, en realidad es la traducción, que era para los antiguos. Entonces, en ese punto, no es una fantasía, no es un objeto pulsional, no es el órgano peneo-clítoris que lo simboliza, pues el falo es un significante cuya función en la economía intrasubjetiva del análisis levanta tal vez el velo de lo que tenían los misterios, pues es el significante destinado a designar en su conjunto los efectos del significado, en cuanto el significante los condiciona por su presencia de significante. Esto de que es el significante destinado a designar en su conjunto los efectos del significado, quiere decir esto que Lacan llama también la significancia del falo, en el sentido de cada significación fálica o cada significado fálico es, por ejemplo, el falo es el pene, el falo es el niño, y ahí tenemos el falo imaginario. Pero cuando él dice a designar en su conjunto los efectos de significado, o sea, la significancia es que el falo va tocando cada elemento y designa en su conjunto a todos los efectos de significado, tocando cada elemento de ellos con un carácter de deseo, es decir, dándoles un brillo fálico a cada uno de esos elementos que producen en lo imaginario un deseo. Eso es la significancia del falo. Pero que los produce el significante fálico que no se puede nombrar, que es vacío, que es el significante de la falta, que es el significante del deseo, y que no se puede atrapar porque se desliza metonímicamente. Cuando designa en su conjunto los efectos de significado, estamos en el plano de la significancia y estamos en el plano de lo que Freud, y esto es importante, designaba como el inconsciente que siempre tiene un sentido sexual. En Lacan, la traducción de esto, de que el inconsciente siempre tiene un sentido sexual, Lacan sería, el inconsciente siempre tiene un sentido de deseo, es decir, un sentido del significante fálico. ¿Sí? El inconsciente siempre es sexual, podría ser en Lacan, el inconsciente siempre es propio del significante fálico. Por último, ¿qué designa ese significante del deseo? Designa el elemento innombrable, designa una falta y se remite a lo que aparece bajo la función, que Lacan siempre hace muchas referencias a este punto, bajo la función del velo. Cuando se trata de la función del velo, se trata de ese elemento que vela algo que está por detrás,
y que justamente designa ese punto de lo que hay que espiar, de lo que hay que ir a ver qué es, porque no sabemos qué es porque está detrás del velo. Justamente lo que designa Lacan en ese punto es, siempre está en juego el elemento de lo que no se muestra, lo que está detrás del velo, que es básicamente una falta. Si uno va a ver qué hay ahí, ahí no hay nada, y esto lo designan siempre los ritos de iniciación en las antiguas culturas, que están en juego en todas las antiguas culturas, en el punto donde el rito de iniciación consiste en ir a ver qué hay detrás del velo. Bien, esto está en juego, por ejemplo, en la Villa de los Misterios en Pompeya, del siglo I, del Imperio Romano en el siglo I, donde se ponía en juego unos frescos que estaban en una habitación, que ponían en juego eso, una pintura que era una chica que levantaba el velo y encontraba lo que había detrás del velo puesto en una figura que era como una especie de un ángel y al mismo tiempo un demonio, y ese es el demonio que se conoce como el demonio del pudor. Entonces, ¿qué se encontraba detrás del velo? Se encontraba la figura de lo que no debe mostrarse, que es justamente este elemento del pudor puesto en juego. ¿Por qué? El pudor, porque el pudor designa lo que no debe mostrarse, es decir, designa la dimensión de un deseo, designa la dimensión del significante de la falta. Eso es lo que se pone en juego a nivel del significante fálico. Bueno, con esta diferenciación entre lo imaginario del falo y lo simbólico del falo, podemos concluir esta clase. Espero que sirva como apéndice a la cuestión de los tiempos del Edipo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.